Hola, buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de métodos enzimáticos. El equipo está conformado por Keila Torres, Ramses Salazar, Yorel López, Maximiliano Quirós, Naomi Reyes, Tania Rivero y Andrick Molina, su servidor. En esta ocasión vamos a abarcar sobre el tema de métodos enzimáticos. En la actualidad, la enzimología clínica es una herramienta fundamental en el ámbito biomédico. Los métodos enzimáticos son técnicas ampliamente utilizadas en el área clínica y de laboratorio para investigación, ya que nos permiten estudiar con detalle el papel de las enzimas en los procesos biológicos y gracias a la especificidad con la que actúan sobre los sustratos, las enzimas se convierten en una herramienta útil para detectar y cuantificar diversas sustancias en muestras biológicas de manera rápida y precisa, lo que nos ayuda tanto en la investigación como en el diagnóstico de enfermedades, además de ser esenciales para comprender la regulación de reacciones metabólicas en condiciones normales y patológicas. Al igual, la determinación de la actividad catalítica se basará en medir la velocidad con la que una enzima transforma un sustrato en producto. Este comportamiento no es uniforme, sino que presenta tres fases. La fase de retardo, en la cual se produce el encuentro y acoplamiento entre enzima y sustrato, para posteriormente, en la fase lineal, ocurra la formación de producto. Esto ocurre de una manera constante y dependerá únicamente de la concentración de la enzima activa. Para finalmente, en la fase de agotamiento de sustrato, la reacción pierda velocidad hasta detenerse por completo. Esto para obtener resultados válidos y reproducibles. La medición debe realizarse en la fase lineal bajo condiciones que aseguren un exceso de sustrato frente al Km. De esta manera, la actividad medida reflejará de forma directa la concentración de la enzima. Iniciando con lo que es el desarrollo, tenemos que existen diversos métodos analíticos, en los cuales se encuentra como primer punto el método de punto final, el cual también es llamado de una sola medida o de tiempo de incubación fijo. En ese método se deja actuar la enzima durante un tiempo predeterminado sobre el sistema de reacción. Al finalizar, se determina la actividad enzimática mediante la lectura de la absorción. Esto se logra llevar a cabo con un equipo instrumental llamado espectrofotómetro, ya que estos métodos son colorimétricos. Como siguiente punto tenemos el método de medición cinética. Estos métodos se basan en la lectura de la velocidad de la reacción de manera continua durante un periodo de tiempo establecido, en la cual las alícuotas elegidas deben de ser tomadas en intervalos fijos y constantes. Como siguiente tenemos el método por espectroscopía bicromática. En este método se mide la absorbancia de la muestra en dos longitudes de onda diferentes al mismo tiempo. Al finalizar se calcula la diferencia de absorbancia que existe entre ambas. Esta técnica es muy importante ya que ayuda a reducir los errores por interferencias, ya que se eligen longitudes de onda donde el interferente absorbe igual, pero la diferencia es que el analito absorbe de manera distinta entre ambas. Posterior tenemos los métodos optimizados. Estos métodos ya han sido probados previamente y aseguran la reproducibilidad de una reacción enzimática. Estos métodos seleccionan y estandarizan los parámetros que proporcionan a las enzimas condiciones más favorables para su funcionamiento. Parámetros como lo son el pH, la temperatura, el tiempo de reacción o el sustrato específico. Su objetivo principal es detectar la mayor actividad enzimática en el menor tiempo posible, asegurando una buena sensibilidad, reproducibilidad y exactitud. Ahora pasamos a otro grupo de métodos que son los métodos alternativos a los métodos tradicionales. Este tipo de método se basa en principios tanto físicos como químicos, los cuales va a conceder a este grupo de métodos una capacidad de ser más sensibles y más específicos al momento de realizar un análisis enzimático. El primer método de estos es el método fluorométrico, el cual se fundamenta en que algunos compuestos pueden emitir fluorescencia al ser excitados por radiación ultravioleta o visible, lo que le va a conceder a estos una mayor sensibilidad que la que tienen los métodos tradicionales.
permitiendo así detectar bajas o pequeñas concentraciones de enzimas o metabolitos. Pero hay una limitante, que al ser altamente sensibles van a ser susceptibles a interferencias ambientales, por lo que van a requerir de condiciones experimentales demasiado controladas para evitar estas interferencias. Otro tipo de métodos pertenecientes a este grupo son los métodos volumétricos, los cuales se basan en el principio de la titulación, que es la medición de la liberación o el consumo de iones hidronio o hidroxilos que se da durante una reacción enzimática. Este tipo de métodos permite realizar lo que son titulaciones cinéticas en un mayor periodo, en un menor periodo de tiempo, pasando de horas a minutos. Este análisis, por lo tanto, se caracteriza por ser sencillo y por ser rápido. Pero a diferencia del método anterior, que es los métodos fluorométricos, este método es menos sensible. Por su parte, los métodos electroquímicos se fundamentan en el cambio de potencial eléctrico que ocurre o que sucede cuando la enzima se une al sustrato inmovilizado por geles o resinas. Las ventajas de este método es que son altamente sensibles o altamente específicos y que van a permitir lo que es la monitorización de la reacción en tiempo real, por lo que va a ser utilizado mayormente en biosensores. Y las desventajas de estos métodos es que al ser altamente sensibles pueden presentar interferencias por otros compuestos que se encuentren en la muestra. Y también requieren lo que es una calibración constante para evitar que el equipo pues deje de funcionar o tenga lecturas incorrectas. Por último tenemos a los métodos isotópicos, los cuales son métodos que utilizan trazadores radiactivos o estables para seguir el progreso de las reacciones enzimáticas. Este tipo de métodos tiene una alta sensibilidad, hasta 1 millón de veces más sensible que los métodos colorimétricos, lo cual va a permitir conocer lo que es la velocidad de la reacción, así como el destino metabólico de las moléculas. Pero las desventajas que este método presenta es que pueden haber riesgos asociados al manejo de los isótopos radiactivos y también requieren instalaciones que sigan protocolos de bioseguridad para evitar estos riesgos a la salud provocados por estos isótopos radiactivos. Ahora pasando a las fases dentro de un estudio enzimático, contamos con tres: la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Empezando con la preanalítica, aquí lo importante es que el paciente se encuentre en ayuno y también en estado de reposo, aunque realmente el ayuno solo es necesario cuando pueda aparecer lipemia que pueda interferir con la lectura. También hay que tomar en cuenta que la actividad física puede modificar algunos resultados. Aquí la muestra ideal es suero fresco, sin hemólisis y sin lipemia, y debe separarse antes de que concluyan las 2 horas. Además, la estabilidad de las enzimas depende tanto del tiempo como de la temperatura de la conservación. Pasando a la fase analítica, aquí el método más recomendado es el cinético UV. ¿Por qué? Porque es más sensible, más específico y más preciso. Normalmente los ensayos se hacen a 30 grados, como recomienda la UIB, aunque muchos equipos automatizados trabajan a 37. También es importante ajustar bien el pH, el buffer y la concentración del sustrato, además de verificar que el equipo funcione correctamente en cuanto a las unidades. Aquí podemos trabajar con CATAL o con unidad internacional, donde una UI equivale a 16.67 NCAT. Y tenemos la fase postanalítica. Aquí el informe siempre debe incluir la unidad de medida, el método utilizado, la temperatura de trabajo, así como la edad y el sexo del paciente. Para que se puedan interpretar correctamente los resultados, hay que relacionar los antecedentes clínicos con otros datos bioquímicos disponibles. Y finalmente tenemos el control de calidad. Este tiene que hacerse todos los días utilizando al menos 2 niveles de control. También se realizan verificaciones cuando cambia el lote de reactivos o según lo que indique el método. Los equipos automatizados permiten generar gráficos como el que estamos viendo, que se trata de uno de Levy-Jennings, y estos ayudan a identificar desviaciones en la exactitud o en la precisión de los resultados.
En conclusión, los métodos enzimáticos son herramientas demasiado valiosas tanto en el área del laboratorio como en el área de la investigación. Esto debido a la alta especificidad y alta precisión que presentan al momento de brindar información de carácter útil y confiable para el diagnóstico y seguimiento de alteraciones metabólicas, por lo que es necesario entender cómo tanto el fundamento como el funcionamiento de estos métodos. Esto para desarrollar habilidades prácticas y críticas en el área de la enzimología clínica.